ando nervioso un poquito, entonces, pero antes de empezar con la predicación, quiero hacer una oración. Cerremos nuestros ojos para orar. Señor y querido Padre que estás al trono de los cielos, Señor, gracias por otro sábado de vida que nos das. Te queremos especialmente pedir yo, Señor, que lo que yo vaya a decir no sean palabras mías, que sean tuyas, Señor. Que el mensaje que vaya a decir sea tú el que lo dirijas y que a todos los hermanos les pueda servir en algo, sea mucho o poco, Señor, pero que seas tú el que toque sus corazones, igual como tocaste el mío cuando hice la predicación, Señor. Todo te lo pongo en tus manos en este sábado y en esta predicación, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién iba a imaginar el loquito que venía, que se cayó en la moto, raspado, que iba a terminar predicando un sábado? Ando nervioso todavía, perdón. Quiero que sean sinceros conmigo. ¿Quién tiene hambre? Nadie. Miren, ¿saben que me puedo tirar una hora aquí en la aplicación, sí? Voy a poner el cronómetro porque yo me he sentado y yo estaba en su silla, en su puesto, entonces yo digo, uy, no, va a empezar a hablar. Entonces voy a tomar el cronómetro para ni durar mucho ni muy poco. Ok, el día de hoy, la predicación no lo hice lo que vi en YouTube, sino que fue en el corazón. Desde hace tiempo, cuando estaba alejado de la iglesia, era la voz del Espíritu Santo que me llamaba. En mi mente tenía un mensaje que nunca me lo saqué de la cabeza. Era sobre el amor de Dios. El amor de Dios, el amor de Dios. Y yo decía, yo quiero predicar algún día. Pero pues yo estaba alejado de Dios y pues no iba a venir aquí a pararme. Pero gracias a Dios pues no estoy aquí porque soy buena persona, porque soy santo, sino estoy aquí por la gracia de Dios. Y por el amor de Él, porque algunos de los que están aquí presentes me vieron cuando llegué con la moto vuelta a nada, con los brazos raspados, la rodilla. Y cabe resaltar que ese día no tuve suerte. Fue la gracia de Dios que me salvó. Y mientras que preparaba el tema, se me venían muchas ideas a la cabeza. Y cuando uno prepara un tema, no lo hace para agradar a los demás, sino trata de lo que le nazca, o sea, lo que le viene a la mente. Y cuando lo preparé, el Señor me hizo así, me jaló las orejas, porque yo también tenía mis dudas. Y bueno, voy a dar un testimonio ahorita más adelante, pero la predicación se trata, y la titulé, Jesús es más grande que tu pasado. ¿Ok? Yo les tengo una pregunta en serio. ¿Tienen hambre? ¿No? ¿Seguro? ¿Sí? Sí. Ahora sí, la pregunta va en serio. Y es una pregunta que quiero que ustedes se la contesten en el fondo de su corazón. No se la tienen que decir a su pareja, al hermano, no. Respiren, así como yo con los nervios, y contéstela usted mismo en su mente. La pregunta la anoté porque a mí se me olvidan, porque son muchas preguntas. Y la pregunta dice, ¿alguna vez has cometido un error o un pecado tan grande que pensaste que Dios ya se cansó de ti? ¿Alguna vez le ha pasado a usted eso? Me ha pasado muchísimas veces que a veces digo, no, tengo que dejar de hacer esto y lo sigo haciendo. Y en la mente de uno es, Dios ya se aburrió de que yo estuviera pecando. Y ahí es donde entra el enemigo y le dice a usted va a seguir orando. Después de lo que sigue haciendo, después de que le dice a Dios, voy a cambiar, voy a cambiar, voy a cambiar, y no lo hace. Contéstese ese pecado suyo en la mente. Uy, sí, yo recuerdo de mi juventud, el día de ayer, el día de antier, que dije que no lo volví a hacer y lo volví a hacer. Ya usted contestándose esa pregunta, yo le voy a dar un testimonio. Me iba a arrepentir de predicar, no iba a predicar. Iba hace una semana a decirle a alguien que cambiara el predicador porque me iba a arrepentir. Y usted se preguntará por qué. Porque me hice esa pregunta. Me dice, Dios no se aburrió de mí porque me bauticé. Gracias a Dios me bauticé, pero uno no es perfecto. Uno sigue pecando, a veces se dobla el tobillo, a veces se raspa, a veces se queda un rato en el piso. Y yo no quería predicar, no porque no sé hablar o, bueno, sí me da nervios, pero no quería predicar porque
habían veces que buscaba a Dios y a veces no. Y en mi mente, en la voz que tenía en mi mente era el enemigo, que decía, usted va a predicar después de dejar de orar 2 días, que se le olvidó, o más nada, ha hecho una oración en la mañana y ya, no lee la Biblia. Y yo me iba a arrepentir, pero yo le pedí a Dios que me diera fuerzas para predicar el tema de hoy. Y seguramente ustedes se han preguntado, después de preguntarse si se sienten dignos de estar ahí en ese puesto, si se sienten dignos de buscar de la presencia de Dios. Y la respuesta es que ninguno de nosotros es digno, pero la Biblia dice que nosotros lo merecemos por la gracia de Dios, no por lo que usted haga, no porque usted le dio 2,000 pesos al señor de la calle, ¿no? Dios lo acepta y lo ama a ustedes por su gracia. Entonces, aunque ustedes no lo crean, y ahorita eché el chiste, el marrano, el sábado, uno se siente vacío. A pesar de que uno se bautiza y ora y uno se siente vacío. ¿Y por qué? Porque uno peca. Nadie es perfecto para estar aquí, menos yo. Yo soy el primero que, sinceramente, me siento el peor hijo, el peor ser humano, el peor nieto, el peor amigo. Y eso es lo que quiere el enemigo, hacerlo sentir miserable. ¿Para qué? Para que usted esté en el camino de Dios y usted se vaya para allá. Y así me hizo sentir durante la semana que estaba estudiando. Me hizo sentir como la peor, para no decir la palabra, la peor persona del mundo. Pero como les digo, su pasado no refleja quién es usted, ni lo que puede llegar a ser. Y les quiero hacer una pregunta. Si yo les pregunto a ustedes de un personaje que tuvo un pasado horrible, ¿a quién se le viene en mente? María Magdalena. No me sé la historia, entonces no puedo... Perdón, no me sé la historia de María. O tal vez sí, pero no me acuerdo. ¿Algún otro personaje? Ese también. ¿Algún otro personaje que le venga a la mente? ¿Quién dijo Pablo? Sí, pero ¿quién era Pablo antes de ser Pablo? ¿Pero cómo se llamaba él? Saulo. Entonces, quiero narrarle brevemente la historia de Saulo, perdón. Déjenme porque estoy nervioso, mire. Ajá, antes de continuar con la historia de Pablo, yo he cometido muchos errores. Voy a confesar aquí, yo le pedí a Dios que me humillara y si tenía que llorar como un niño pequeño, lo hiciera. No me da pena. No soy fiel creyente que dice el hombre no llora. El hombre tiene que llorar para desahogarse. Y yo he cometido muchos errores antes de bautizarme. Después de bautizarme de niño también, porque me alejé de Dios. Yo cometí muchos errores. Y cuando yo volví a la iglesia, cuando estaba en el agua, llorando, en mi mente decía, ¿y usted está seguro que no va a volver a hacer eso? ¿Usted está seguro que no va a volver a pecar? Y uno se siente, ¿quién se siente condenado cuando se echa la culpa? Todo el mundo se siente condenado, pero los invito, bueno, ya lo buscaron en la Biblia, en el capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Déjenme buscarlo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ajá, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conformes a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A qué quiere hacer referencia eso? ¿Por qué usted se condena cuando la Biblia le dice a usted la Biblia le dice a usted que no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús? Pero uno siendo humano se sigue echando la culpa. Ahora sí, vayamos. Ahora la pregunta es, ¿por qué se sigue condenando? ¿Por qué se sigue echando la culpa a usted de lo que hizo ayer, de lo que hizo en el pasado? Si la Biblia dice no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, la Biblia dice que Saulo
En el capítulo 9, todos los que tengan Biblia pueden estar, en el capítulo 9 de Hechos está toda la historia de Pablo, o de Saulo. Hechos capítulo 9. Sí. Ajá, voy a hacer un breve resumen. De todas maneras, yo tengo las citas guardadas para por si acaso. La Biblia relata que Saulo, era una persona que mataba a cristianos. Era una persona que encerraba familias. Y dice la Biblia que Jesús se le apareció. Imagínense, Jesús se le apareció a alguien que nos mataba. ¿Ustedes creen que tenía, o ustedes por lo menos, vamos a poner un ejemplo fuerte, si una persona le matara a su hijo por ser cristiano, usted lo perdonaría y le dijera, venga, siente al lado mío y comamos los dos, que le dice un almuerzo bueno? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos. Nosotros, y esa es la realidad, la mente humana no tiene la capacidad para procesar el amor infinito de Dios. Y por eso nosotros nos seguimos culpando, por eso nosotros nos seguimos clavando el cuchillo nosotros mismos, porque nos condenamos. Y dice la Biblia, en Hechos capítulo 9, versículo 1, dice que Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Él iba para Damasco a pedir una orden, si no me equivoco, a eso, ya a las órdenes, para encerrar cristianos, para encerrar familias, hacer lo peor del mundo. Y hay otra parte que me gusta, que Jesús, si no me equivoco, le habla a Nehemías, Ananías, creo que es, Ananías, que dice que Ananías, el capítulo 9, del 10 al 17. Voy a leerlo rápido, bueno, no es mucho. Ajá. Había entonces en Damasco, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en versión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle, que se llama derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en versión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para el recobre, las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a todos tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Imagínese usted la gracia y el amor de Dios para darle un propósito a alguien que mataba a su pueblo. En nuestra mente humana no está esa capacidad de pensar. Alguien que mate a alguien no tiene capacidad para hablar de Dios, si no tiene a Dios en su corazón. Pero como les dije anteriormente, no es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros oremos, no es porque busquemos a Dios todas las mañanas, sino es por la gracia de Dios. Aún así pequemos, porque yo no voy a hacer mentiras, yo peco todos los días, tal vez con una mentira o una mala palabra en la calle, así. Entonces, pero ¿qué pasa? El enemigo lo juzga. El enemigo siempre dice, usted acabó de decirle a este man volteado y le ora a Dios todavía, se arrodilla. Entonces ahí es donde entra la duda, donde dice uno, ¿por qué busco realmente de Dios? Pero la Biblia tiene la respuesta. A veces pensamos que nuestro pasado es demasiado oscuro, que hemos cometido errores. A veces le podemos decir algo hiriente a nuestro hijo porque estamos estresados. No porque mi papá me lo diga, no, por si acaso. Pero Pablo tenía, no soy quien para juzgarlo, pero era de lo peor de lo peor. Mataba gente, mataba niños, no tenía remordimiento y me imagino que le gustaba encerrar a esa gente. ¿Y usted cree que porque tal vez usted dijo una mentira o dijo una mala palabra, no
no se siente digno de buscar a Dios. Mientras que alguien mataba a gente, está bien sentirse uno a veces culpable, pero lo que no está bien es alejarse de Dios por un pecado. Porque la Biblia dice, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Esto... Estoy en el cuarto. Pero tu pasado puede ser más grande. Tal vez haya tomado, tal vez haya sido un alcohólico, un rumbero, tal vez haya sido una persona grosera, tal vez estuvo en pecado con alguna persona, porque yo me incluyo porque no soy perfecto. Pero tu pasado puede ser muy grande, pero ¿sabes qué es más grande que tu pasado? El amor y la gracia de Dios, que es lo único que te perdona y lo único que te hace ir no estar aquí. Y aún así, a pesar de los errores que usted haya tenido en su pasado, Dios te da un propósito. Busquemos en nuestra Biblia Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14. Si alguien lo consigue antes que yo, porque a mí me cuesta, cualquier cosa para buscar rápido, Manuel Noa, para el campamento. Capítulo 13, versículo 14. 13, 14, sí. 3, 3, 3, 14. Léelo usted, hermano. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Dios tampoco te dice a ti que olvide lo que usted hizo, pero Él le dice que Él te dice a ti que no lo olvides, pero Él te lo perdona, Él te ayuda a ti Y dice la Biblia que él agarra tus pecados y los tira al fondo de la mar. Ahora, dése en cuenta de un ejemplo antes que se me olvide, continuando con la historia de Pablo, que cuando Jesús se le aparece a él, ¿qué hace Jesús? Jesús no le echa en cara todo lo que hizo. Y eso es lo que eso es lo que nos hace pensar el enemigo. Nos echa todo en cara lo que hicimos. Uy, usted ayer dijo una mala palabra, usted ayer le dijo mentira a su papá que iba al gimnasio y se fue por una fiesta. O usted le dijo esto a su abuela y le cayó mentira que no se comió la arepa y sí se la comió. Entonces, Dios jamás le va a echar a usted nada en cara. Jamás. Si usted siente que algo es en cara, es la voz del enemigo, que es el que le quiere echar en cara a usted la culpa y seguirlo condenando para que usted no busque a Dios. Y Dios tampoco tiene cuando él se refiere a que Él echa todo al fondo de la mar, Él no tiene un barco submarino para volver a desenterrar los pecados suyos y echárselos en cara. Usted fue una mala persona, usted es un pecador, ¿no? Jesús jamás, de los jamases, le va a recriminar a usted nada en la cara. Así que cuando usted se sienta culpable y en su mente esté la voz de que eso es culpa suya, se siente culpable, bien se sienta así, ojalá se sienta peor, no es la voz de Dios. Y cuando usted se sienta así, lo primero, y mi consejo es, porque yo me he sentido así, me he hecho la culpa mucho, voy a dar un testimonio breve. El año pasado yo sentía que lo tenía todo. Tenía trabajo, tenía plata, pero me faltaba algo. Y era el amor de Dios. Y yo cometí muchos errores que al día de hoy todavía me echo la culpa. Me digo, todo eso pasó por mi culpa. Y no lo tenía en mente en decir, pero ya lo más probable es que sepan, o es obvio. Yo tenía una relación, yo tenía mi novia. Y me acuerdo, gracias a ella, de ese encuentro, o sea, yo estaba alejado de Dios, y gracias a ella, poco a poco volví a orar. Nosotros estábamos bien,
pero habían circunstancias que daban problemas. Y yo siendo adventista o hijo de Dios, a mí nunca se me pasó por la mente orar. Y ella era también creyente de Dios. Y ella fue la primera que me dijo, vamos a orar por esto. Y a mí me sorprendió. Yo dije, mira, alguien que nunca he escuchado que vaya para la iglesia y me diga para orar. Yo quedé sorprendido y fue una de las cosas que más me terminó de enamorar. Y poco a poco fui buscando de Dios. Y hubo un momento que yo la traje a la iglesia, no sé si algunos la conocieron. Y ella también tuvo una charla con mi papá. La charla, este caso fue al revés. El hombre es el que le da, pero mi papá se la dio a ella también. Bueno, a mí también llegué de chispero. Y yo estaba cometiendo un error. Y cuando yo la traje a la iglesia, ella llega y me dice, ¿sabe qué? Ella me llama en la noche. ¿Sabe qué? Yo fui para la iglesia, esto me encantó, me gustó, quiero volver a hacer las cosas bien. Pero yo estaba haciendo algo mal. Yo estaba haciendo algo mal, que era estar alejado de Dios. Es que no sé cómo decirlo. Obviamente, uno peca. Y ella me dijo que ella no quería seguir pecando, que ella quería hacer las cosas delante de Dios primeramente y hacer las cosas bien conmigo. Pero en mi mente, siendo pecador, echándome la culpa de muchas cosas, yo me asusté. Y en vez de ese día arrodillarme y agradecerle a Dios por alguien que quisiera buscar y me estaba también metiendo en las cosas de Dios, yo no le agradecí, yo me asusté. Yo no me arrodillé y me arrepiento tanto porque me echo la culpa. Porque esa persona ahorita no está conmigo y yo siento que la alejé del camino de Dios. Por no buscar de Dios, porque cuando empezaron algunos otros problemas por desobediencia mía, yo no busqué a Dios, sino lo intenté con mis propias fuerzas. Y eso es lo que hace el enemigo, echarle la culpa a uno, y uno también se maltrata a veces. Uno dice, eso es culpa mía por desobedecer a mi papá, porque mi papá también me aconsejó mucho. Y yo tirándomela de hombre, que eso no es ser hombre, no, yo tengo que ser así, porque esto, yo nunca busqué a Dios cuando llegaron los problemas. Y yo me arrepiento muchísimo. Y eso es lo que hace el enemigo a usted. Eso es culpa suya. Todo eso está pasando por culpa suya. Su hijo se alejó de la iglesia porque usted lo obliga a ir a la iglesia. Su hijo está perdido porque usted no lo instruye a la iglesia. Usted no ora porque usted es una pecadora y usted va a buscar de Dios y va a la iglesia y no ora entre semanas. Eso es lo que quiere el enemigo. Y cuando pasó eso, lo peor, bueno, a algunos se le podría decir el peor del caso, pero lo mejor del caso es que a pesar de que yo me alejé de Dios, Dios me seguía contestando todas mis oraciones. Cuando yo me echaba la culpa de que yo la alejé de las cosas de Dios por desobediencia mía, el enemigo me decía, usted va a buscar de Dios después de que ni siquiera sirve para ser hijo de Dios, para invitar a alguien a la iglesia o mantenerla en la iglesia. Usted va a buscar de Dios después de todo lo que pecó, después de todas las mentiras que dijo, después de mil y una barbaridades que dijo con sus amigos. Y yo tenía el corazón roto y yo oraba a Dios y le oraba a Dios. Y pañapa me quedé sin trabajo en esas fechas. Me quedé sin trabajo. Me había recién comprado la moto, ni siquiera tenía para la gasolina. Imagínate, la gasolina cuesta 2.000 pesos. Ni para la gasolina tenía yo. Y un amigo me debía $200. Y yo dije, ¿será que le escribo? Y él no me los había pagado. Desde hace meses que me lo debía. Y yo le pedí a Dios. Y yo llorando le dije que yo no merecía nada. Y no sé si a usted le suele pasar que a veces cuando usted se arrodilla, usted a veces siente que ni siquiera merece estar vivo. Yo lo siento, a veces. Que uno no merece ni siquiera un plato en la mesa porque uno es un mal hijo, uno es un pecador. Yo a veces siento que tampoco merezco tener los padres que tengo, porque uno a veces también es mentiroso, uno también no es que sea bueno, uno también es tremendo. Y a veces siento que uno no merece los padres, la madre que uno tiene, los abuelos, los hermanos que están en la iglesia, a veces yo no siento que lo merezco. Pero eso es lo que lo quiere hacer creer el enemigo.
Cerrando con la historia de Pablo, des en cuenta que a pesar de que él mató, encerró, todo eso Dios le dio un propósito. Si se dan cuenta de eso. Y Dios jamás le recriminó a Pablo lo que él hizo. Al contrario, le dio el propósito. Y si ustedes se dan cuenta, ¿quién fue Pablo? Ya hablamos de Saulo. ¿Quién fue Pablo? Prácticamente la mitad, si no me equivoco, casi la mitad del Nuevo Testamento está escrito por Pablo. Entonces, si usted se siente esta mañana que no merece nada, no le voy a decir que se sienta bien por eso, no. Pero pídale a Dios. Él es el único que lo va a escuchar y es el único que lo va a entender y es el único que le puede quitar eso. Porque yo me sentí así. Y otro pequeño testimonio rápido, cuando volví a la iglesia antes de ser bautizado, yo estaba buscando un trabajo porque tenía la moto y mi mamá era la que me echaba la gasolina y yo me sentía mal. Yo me sentía como un vago, como un hijo que no merecía nada, ni siquiera un plato en la mesa, porque yo a veces me la pasaba acostado, ni siquiera para el gimnasio, ni para hacer deporte servía yo, y eso lo hacía el enemigo. Me decía, usted no sirve para nada, todo el día aplastado en la cama, sin ni siquiera orar. Usted merece esto. Y yo volví a arrodillarme. Me volví a arrodillar y le pedí a Dios por un trabajo. Me dio un trabajo, pero, bueno, no era de Dios. Tenía que trabajar el sábado. Y yo estaba volviendo a la iglesia. Y yo me desanimé porque yo dije, no, o sea, quiero volver poco a poco. Pero yo dije, bueno, tengo necesidad. Y Andrea me pasó una publicación de un gimnasio. Y como ustedes saben, el cuerpo se nota mucho. No, mentiras. Ustedes saben que me gusta mucho el deporte. Y gracias a Dios, tengo ya trabajo. Y es lo que más me gusta, en un gimnasio. Y lo más sorprendente de todo es que cuando más estaba hundido yo, antes de ser bautizado, cuando más miserable me sentía yo le volví a clamar a Dios. Y yo le decía que no merecía nada, que más bien, si no era para mí, no me diera nada. Y el amor de Dios es tan grande que me dio el trabajo. Y el trabajo, uno de los dueños del gimnasio es adventista. Imagínense ustedes, un gimnasio adventista en el cual yo no podía trabajar, o sea, tengo el día sábado libre para poder venir, gracias a Dios, a predicar. Y yo no estoy aquí porque, ay, yo soy bueno, porque me bauticé, no. Yo estoy aquí porque tal vez más de uno aquí se ha sentido como yo. Y quiero decirles que es normal sentirse así. Lo que no es normal es que usted se sienta convencido por su pecado a alejarse de Dios. Porque Dios jamás se aleja de usted. Lo triste es que usted se sienta convencido por el pecado que usted hace y alejarse de Dios. Y yo me alejé muchas veces. Yo iba y venía, iba y venía. Así como cuando voy con mi papá a visitarlo y me volví a ir. Así era yo con Dios. Y yo no me sentía bien. Después de bautizarme fue poco a poco que volví a la iglesia. Y ahora des en cuenta, un loquito, antes un loquito, ahora un loquito predicador. Imagínense ustedes. Y el sentimiento de no merecer nada nos enfoca más a caer, porque uno dice, bueno, ya caí, ¿para qué le voy a pedir a Dios si voy a volver a caer? No sé si usted lo ha pensado. ¿Sí? Pero ahí es donde usted más se tiene que aferrar a Dios. Y por más que usted peque, y por más de 1000 veces que usted se caiga, ¿quién lo va a recoger 1000 veces? Dios. Él es el único. Y el amor de Dios es tan grande, pero tan grande que la capacidad humana, o sea, la mente humana no tiene la capacidad para entender que a alguien que le hagamos tanto daño, porque diciendo una mentira le hacemos daño a Dios, porque estamos pecando. La mente no tiene la capacidad para pensar de que por más daño que le hagamos a esa persona, nos está esperando con los brazos abiertos. Y ahí está el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo cuando llegó, no llegó y el padre le dijo, vaya y báñese primero y yo después lo abrazo, no. Él lo abrazó sucio. Yo estaba sucio, terrible. Y me sentía miserable. Paña para antes, creo que fue antes o después de bautizarme. No recuerdo, creo que fue después. Yo aún así me sentía solo. Y usted dirá, se bautizó y se sentía solo. Es normal sentirse solo. No piense que porque usted se siente solo, Dios ya se alejó de usted. No, Dios está ahí. Pero Él espera que usted lo busque y le cuente todo como usted le contara a la vecina o a la hermana Thais.
o a la hermana Trina, o a la hermana Milady, mire, me siento así. Dios espera que usted haga eso con él. Jamás lo va a juzgar, nunca, nunca. Usted pudo ser la peor persona antes de bautizarse, o cometer errores después de bautizarse, como yo los he cometido, y aún así Dios lo espera con los brazos abiertos, y lo sigue amando, como nunca usted lo puede imaginar. Y a veces nosotros dudamos del amor de Dios porque lo medimos con el amor humano. Lo medimos que si yo me porto mal con mi papá me va a regañar. Y voy a dar otro pequeño testimonio. A veces uno se esconde de Dios. Yo estaba escondidísimo de Dios. Cuando me invitaban para la iglesia, no, yo tengo que hacer algo el sábado. No, yo voy a salir con mis amigos. Pero Dios todavía seguía esperándome. Y entonces uno mide el amor de Dios, tal vez con el amor del papá, que a veces el de que lo reprenda a uno, y yo una vez le choqué el carro a mi papá. Pero yo me quedé así, me escondí, me encerré en el cuarto. Yo pensé que él me iba, tenga. Y uno mira el amor a veces a Dios. A veces uno piensa que el amor de Dios es como un juez que lo está esperando a usted y le está anotando absolutamente todo para cuando llegue la hora, con un mazo le ¡pam! Usted hizo eso el sábado, usted hizo esto, usted compró el sábado a las 5:30 porque estaba afanado, porque le iban a cerrar la bodega. Dios no es así. Tampoco cabe recalcar que tampoco significa que voy a pecar porque Dios me va a perdonar. No. Pero a veces nosotros medimos el amor de Dios y lo comparamos con el amor humano que nos está esperando y nos está anotando todo lo que usted hace para sacárselo en cara el día de mañana. Y Dios no es así. Y eso es lo que a veces a nosotros nos cuesta comprender. Dios sigue amándolo a usted de una manera increíble. Otra cita bíblica, voy a tratar de conseguirla yo. En en Isaías 59, versículo 2, explica cómo el pecado nos hace sentir separados de Dios. Si lo consiguen antes que yo, lo pueden leer. 59.2, correcto. 59.2. 59 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sí? Ya. 59, Isaías 59. Ajá. Pero vosotros iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestros Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El problema no es que Dios se haya alejado de ti cuando pecaste. El problema es que tu culpa te convenció a ti de alejarte de Él. El amor de Dios, hay una cita que me encantó cuando estaba estudiando Romanos, en el capítulo 5, versículo 8, relata el amor de Dios. Déjame buscarlo. Des en cuenta que ya casi para terminar, porque venga, ya le digo cuánto tiempo llevo. 32 minutos más bien y me alargué. Y no voy por la mitad. No, mentiras. El amor de Dios es tan grande que la misma Biblia lo dice. Él dio a su único hijo para que... Perdón, es que a mí me olvida, perdón. El amor de Dios es tan grande que Él dio a su propio hijo. Ahora yo les quiero hacer una pregunta, hermanador, que usted daría a Samuel por alguien que mata. No, ¿verdad? Hermana Elena, usted no daría a sus hijas por alguien que es pecador y mata gente, ¿verdad? A mi mamá no le pregunto porque ni pensarlo, ella va a decir que no, obviamente. Y ese es el error de nosotros, que comparamos el amor de Dios con algo humano, cuando no es así. Y la Biblia dice que el amor de Él es eterno, que no tiene principio ni fin. Y para dejarlos pensando un poco, a veces usted se siente miserable porque pecó, pero cuando Jesús hace 2000 años atrás estaba siendo crucificado, Él ya sabía lo que usted iba a hacer hoy, mañana, dentro de un año. Y Él aún así, sabiendo lo que usted iba a hacer, sabiendo que tal vez iba a ser un bebedor, sabiendo que tal vez usted iba a pecar tarde, día y noche, Él aún así decidió amarlo. Él aún así decidió morir por usted.
y usted aún se siente a veces con la duda de Dios aún realmente me escuchará. Y esa es la idea del enemigo, que lo va a hacer a usted pensar, Dios aún me va a escuchar. ¿A quién le ha pasado? A todos. No hay ninguna excepción aquí que Dios diga, que uno piense y diga, no, Dios no me va a escuchar. Y si hablamos de pecadores, yo no sé quién para juzgarlo a ustedes. Y si hablamos de pecadores, yo me siento el primero. Porque yo le he dicho muchas mentiras a mis papás. Tal vez mentiras que ellos no se han dado cuenta. He sido un mal hijo, no el peor, pero he sido un mal hijo a veces que me escapo. Digo, voy a hacer tal cosa y me voy a hacer otra. Eso es la idea. Por lo menos hoy le digo que voy a dormir, pero me voy para la calle. Pero no hacer nada malo, pero me voy. Pero eso es así. A pesar de que usted sea, nunca dude del amor de Dios. Por más que usted ayer pecó, por más que usted le dijo mentiras a su hermano, a su hermana, por más que si yo me peleé con un hermano en la iglesia, abrácelo y dígale, ¿sabe qué? No importa, vamos a seguir adelante, no importa. Porque el amor de Dios es así, es inmenso. Y aunque la culpa te diga a ti, mira lo que hiciste, la voz de Dios te va a decir, mira lo que hiciste, pero ora, porque Dios te está esperando. Dios jamás lo va a desamparar a usted. Si ustedes se dan cuenta que yo me siento el primer pecador por muchísimas cosas que yo he hecho, Dios aún tuvo misericordia de mí. Y yo le voy a contar una anécdota de las cosas que Dios hace con uno que a veces uno no se da cuenta. Rapidito, otra breve historia. Una vez un amigo me invitó a salir y algo a mí me metió en la idea que no, que me quedara acostado mejor, relajado. Y al otro día cuando él me llega en la madrugada y me dice, mano, si supiera lo que pasó. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dijo, menos mal, usted no fue. Y yo le digo, ¿por qué? Él me dice, cuando estábamos en la calle, encontramos un man que estaba loco y nos mostró un cuchillo con sangre. Y me dijo, acá hay apuñalada a alguien. Y nosotros quedamos así pasmados. Y esa noche yo quería salir. Pero en mi mente, aunque usted no se dé cuenta, Dios lo sigue salvando a usted. Y a pesar de que Dios lo sigue salvando a usted, usted sigue pecando. Y no le quiero hacer sentir culpable, porque todos somos pecadores y yo me siento el primero. Pero nunca dude que Dios le va a recriminar a usted las cosas en la cara, jamás. Entonces ya para culminar, porque ya más bien me pasé muchísimo, Dios no espera que usted esté limpio para abrazarlo. Dios lo abraza estando usted sucio, en lo más inmundo. Dios me abrazó a mí cuando más mentiras decía, cuando menos lo buscaba, cuando más me escapaba, cuando más mal hijo me sentía, Dios me abrazaba y me decía, búsqueme, no hay problema. Así no ore, así no busque o lea toda la Biblia, un capítulo entero, Dios me seguía esperando. Tuve muchas malas suertes en la moto que mucha gente todavía no sabe. Pero si yo estoy aquí no es porque me lo merezco, porque yo siento que no merezco predicar aquí y no merezco ser alguien. Yo estoy aquí por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Y usted está sentado no porque usted sea bueno tampoco, o porque usted le dio 2,000 pesos al vecino o ayudó al vecino, no, usted está sentado porque Dios lo ama a usted. Y Dios le tiene un propósito a usted. Por más pecado, por más mal que usted se sienta, Dios aún le tiene un propósito a usted. Así que jamás y nunca se sienta usted culpable. Jamás se clave usted mismo el cuchillo. Más bien cuando usted se sienta así, busque a Dios. Él jamás le va a decir que no. Y el último versículo, para ya ir culminando el tema, vamos a buscar en Jeremías capítulo 31, versículo 3. Capítulo 31, versículo 3. Jehová se me manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Se dan cuenta? Y la Biblia
es la palabra de Dios. Y Él jamás incumple las palabras que Él dice y las promesas. Entonces es decir, que por más mal que usted se sienta, Dios ya dio su Hijo por usted. Y lo ama de una manera que yo aún no comprendo. Porque aún no me siento bien para estar aquí. Aún me siento pecador. Y ya para ir culminando, hermanos, quiero decirle que así ustedes se sientan, no como yo, porque no soy ejemplo de nada, pero se sientan miserables. Cuando estaba preparando este tema, tal vez por eso no lloré mucho hoy, pero cuando me encerré a estudiar y todo eso, yo lloré como un niño pequeño. Me puse a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y eso es lo que hace Dios. Le regala a usted el Espíritu Santo y lo conmueve. Y tal vez por eso no lloré mucho, casi trato de no llorar para no... Pero cuando yo preparé el tema lloré mucho. Y yo oré y yo le dije a Dios que yo no me sentía bien para orar, para predicar porque me sentía indigno. Pero Él fue el que me dio la misma fuerza para estar aquí parado, con los nervios, a darle este testimonio de que por más que usted se sienta mal, por más que usted se sienta miserable, por más, tal vez, si usted no oró hoy en la mañana, por más que usted peque o por más que usted caiga, Dios siempre lo va a abrazar y le va a limpiar a usted las heridas, así como cuando yo me caí en la moto y me salvó, porque Él fue el que me curó a mí las heridas y Él fue el que me salvó. Entonces jamás, hermano, dude usted en que Dios lo ama, en que Dios lo espera, y por más que usted caiga, por más que usted se sienta miserable, Dios va a estar ahí. Entonces, ya terminé esto. 40 minutos, disculpen, me alargué. Espero que le haya gustado el tema. Mi primera predicación hecha por mí. Me faltaron cosas por decir, no sé si quiere que las diga. No, mentira, no. Ya me imagino que tienen hambre, yo también tengo hambre. Entonces, para culminar, vamos a tener una palabra de oración. Los invito a que se pongan de pie. Señor Dios, que estás en la altura de los cielos, Señor. Gracias por otro sábado más de vida que nos regalas. Porque los hermanos que están aquí, te quiero pedir por ellos, que jamás tú te apartes de ellos, así como tú jamás te apartaste de mí, Señor. Por más hundidos tal vez que se sienta uno, por más miserable que uno se sienta, Señor, siempre recuérdales que tú estás con ellos, abrazándolos, Señor. Así como tú me abrazaste a mí, así como tú aún esperas con el corazón abierto, Señor. Ayúdanos a cada vez buscarte más, a que por más que caigamos, no nos alejemos de ti, sino al contrario, te busquemos más, Señor, y que tú seas el único que nos dé la fuerza para seguir buscándote, Señor. Que tú seas el único que nos dé esa voluntad de venir aquí a la iglesia, hacer las cosas bien, Señor. Y que tú seas el único que nos instruyas, que tú seas el único que estés ahí al lado de nosotros, corrigiéndonos, ayudándonos, Señor. Este sábado que continúa, que también, si no me equivoco, vamos a ayudar a la hermana Marta con el dinero, Señor, que tú seas el que nos ayudes también y que todo sea de acuerdo a tu divina voluntad, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Perdónanos, Señor, por ser lo peor a veces y gracias por amarnos tanto, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.